transhumanismo, poshumanismo y referencias culturales y tecnológicas que no son más de lo mismo. Dante Alighieri, entre 1314 a 1321, en su poema Paraíso, dijo en italiano: transhumanar significa per verba, non si poría, lo que en español quiere decir elevarse, trascender más allá del humano, no se puede describir con palabras. La palabra transhumanar o transhumanare fue un neologismo en italiano creado por Dante. Incluso aún, esta palabra no es utilizada en el idioma, empleándose a efecto la palabra trascendere. Hablemos ahora del transhumanismo, poshumanismo y singularidad tecnológica. La creencia en el transhumanismo en la sociedad actual es real, no es ficción. Consiste en una fusión paulatina y en promejora del hombre y la tecnología. Implica implantes, prótesis, modificación genética y otros métodos conocidos o no que faciliten la referida fusión. El hombre transhumanizado deberá exceder con las adaptaciones al humano promedio para ser considerado como transhumano. Existen diversos textos, convenciones, simposios con posturas filosóficas, teológicas a favor o en contra de esta filosofía o ideología. Para esta pequeña conferencia, la palabra transhumanismo por sí misma proporcionaría un campo de interés para creación de contenido de ficción o ciencia ficción. El transhumanismo al 2023 tiene además presencia política. Existen diversos partidos legalmente instituidos en países tales como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. Esto es real, no es ficción. Existen varios autores que basan su obra en la temática del transhumanismo y poshumanismo. Ellos son Adela Cortina, española, filósofa erudita de 76 años. Albert Cortina, español, aparentemente no relacionado con la señora Adela. Es arquitecto, urbanista y humanista. Ambos coquetean un poco la temática transhumanista. Y es lógico, puesto que la superación de las limitaciones físicas puede resultar a ratos muy intrigante e incluso tentador. Otra postura tiene en cambio Miklos Lucas de Pereni, quien es un filósofo peruano con una postura crítica al transhumanismo y a la agenda transhumanista. José Félix Patiño Restrepo, médico colombiano fallecido en 2020, escribió en su momento un artículo académico sobre esta temática. El doctor Patiño Restrepo veía los pros y contras del transhumanismo desde su perspectiva de médico. En Ecuador, se publicó en el 2023 el libro de la Universidad Politécnica Salesiana titulado como Transhumanismo, realidades paralelas, elaborado por varios autores. El libro aborda la temática desde un punto de vista teológico y filosófico. Journals y papers académicos posthumanistas. La temática del posthumanismo, es decir, la fusión total del hombre con la máquina y que en algunos casos busca la amortalidad, la muerte de la muerte y el polémico tema de la inmortalidad del hombre, cuenta con varios journals o revistas académicas entre las que destacamos: Journal of Posthuman Studies, Journal of Posthumanism. Recalcamos que en nuestra ficción, los personajes de Joshua Emanuel Torres y James Joshua Torres rechazan el transhumanismo con fines que no sean médicos o de tratamiento, condenan el posthumanismo y cualquier ideología que busque distorsionar el futuro del ser humano. Y esto es completamente lógico, puesto que son teístas, y la negación de la muerte implica per se negar la promesa de la vida eterna, aunque por otro lado, en el escenario ficticio de los libros de Juan Quiñones Albán, varias personas no teístas se oponen al transhumanismo por una posible distorsión de la teoría de la evolución de las especies propuesta por Darwin. El concepto del transhumanismo en varios aspectos se asemeja bastante al de la eugenesia, pero son diferentes en sus métodos y la mayoría de sus objetivos. Personajes transhumanistas conocidos. Encontramos entre estos a Ray Kurzweil, estadounidense, director de ingeniería de Google, fundador de la Universidad de la Singularidad, pro-transhumanista y pro-posthumanista. Julian Huxley, británico fallecido en 1975, posiblemente la primera persona en nombrar el término transhumanismo en el último siglo, es decir, el siglo XX. En el año 1957, Huxley escribió un artículo llamado Transhumanism dentro de una obra literaria llamada Nuevas botellas para nuevo vino. Otro autor, o más bien futurólogo, fue Esfandiari, fallecido en el año 2000, iraní nacionalizado estadounidense, quien en 1989 escribió el libro Are You Transhuman? ¿Eres transhumano? Cuestionario de adaptabilidad o predisposición al transhumanismo. Su cadáver se encuentra actualmente criopreservado, es decir, vitrificado por congelación ultrarrápida, conservando así, en teoría, mejor sus tejidos. Teólogos que hablan del transhumanismo. En la Iglesia Ortodoxa, el padre estadounidense Peter Hirsch es muy crítico del transhumanismo desde el punto de vista de un cristianismo ortodoxo. Asimismo, varios pastores de diversas iglesias cristianas se oponen al transhumanismo y al posthumanismo que deriva de esta filosofía.
Por otro lado, el docente de estudios religiosos, Robert Gerasi, plantea la idea de que la temática de la IA se le da un enfoque escatológico, similar a lo que dijo Carl Lewis respecto a la secularización de la escatología. Carl Lewis propuso que la idea moderna de progreso histórico es una versión secularizada, o no religiosa, de la escatología cristiana. Esto lo hizo en el año 1949, en su obra De la época de la historia. Según Lewis, la modernidad transformó la visión cristiana del fin de los tiempos en una idea de progreso continuo basado en la razón y la ciencia. La visión de Robert Gerasi es darle enfoque escatológico a algo tecnológico, acuñado bajo el término IA apocalíptica. Es decir, Robert Gerasi mitifica la tecnología. Pese a no ser teólogo o profesor de estudios religiosos como Gerasi, el autor de ficción Juan Quiñones Albán le otorga un enfoque tecnológico a una historia de suspenso o intriga de tipo mística, es decir, tecnifica el misticismo. ¿Podríamos llamar una literatura experimental de autoría compartida entre IA y humano como escatología de la IA? Tal vez sí, aunque más bien sería una simulación de escatología, entendiéndose por escatología el estudio último de una era, o algún suceso por su definición etimológica en sí, en vez de relacionar a la palabra escatología con el fin de los tiempos, que se aborda en casi todas las perspectivas teológicas per se. Veremos ahora cuando la realidad parece fusionarse con la ficción. Mind the Beast, la experiencia de Chen Shihao, médica china que trabaja en la Universidad de Singapur. Esto no es ficción, es ciencia. Este proyecto Mind the Beast ha desarrollado una forma de entender lo que una persona está viendo a partir de las señales de su cerebro. Han creado un modelo que puede reconstruir imágenes a partir de señales cerebrales captadas por un equipo cerrado, con túnel o anillo de resonancia magnética funcional nuclear. El sujeto sometido a prueba pasa por el equipo utilizando gadolinio, elemento químico, como medio de contraste. La onda cerebral es decodificada en imagen por un procedimiento más avanzado que el Stable Diffusion, que utilizan las aplicaciones que reconstruyen imágenes a partir de textos con inteligencia artificial. Este método se llama difusión latente con doble acondicionamiento. La difusión latente con doble acondicionamiento, DCLDM por sus siglas en inglés, es un modelo matemático que se utiliza para decodificar los estímulos visuales humanos a partir de las grabaciones cerebrales. Es decir, el estímulo captado de forma visual se transforma en onda cerebral y es reconstruido en una imagen de características similares a la imagen de partida. Resumo, lo que viste puede posteriormente reconstruirse. Más claro, te lee en la mente. Podemos ver aquí algunas reconstrucciones hechas con Mind the Beast. Arriba verán el estímulo y abajo la reconstrucción. Eso es todo lo que tenemos que decir al respecto. Ahora, un pequeño espacio publicitario. Si les gustó la exposición y desean saber más, escaneen el código QR de la editorial. Muchas gracias. ¿Tienes un libro que no tiene la debida difusión? ¿Deseas que tu texto en borrador se convierta en un libro impreso o en un ebook comercialmente atractivo? No lo pienses más y publica con nosotros. Somos EDLT Publications. Tenemos entre nuestros autores a Juan Quiñónez Albán, Francisco de la Torre, y próximamente a Jacques-Louis Bertrand. ¿Tienes un libro autopublicado en español y deseas traducirlo y publicarlo al inglés? Nosotros podemos hacerlo por ti. Síguenos y contáctanos en las siguientes redes sociales. No desaproveches esta oportunidad.